abdominal, donde yo inflo el abdomen cuando estoy inspirando, estas vísceras o este sistema no, se va a hacer a un lado, no va a tener resistencia, este diafragma, y se va a mover sin ningún problema. Y eso es una ventaja biomecánica y que me va a generar una mayor reclutamiento de aire a nivel del alveolo. Y esto obviamente va a tener su repercusión tanto hemodinámica, con una mejoría en la saturación de oxígeno. Voy a tener un alivio a nivel emocional o psicosomático. ¿Por qué? Porque voy a tener esa percepción de que estoy ventilando más y puede generar cierta tranquilidad. Y pues esto, la ventilación diafragmática, pues me puede generar este aumento en la saturación. La expiración, cuando yo estoy sacando el aire lento y prolongado, puede favorecerse el barrido mucociliar. Estoy expulsando de una manera mecánica ese moco y puedo también generar, a partir de una ventilación profunda, una tos efectiva. ¿Por qué? Porque si yo trato de toser de nada de aire, cero aire, pues mi tos va a ser inefectiva. Si yo inspiro profundo, puedo tener esa garantía de que ese aire que yo inspiré lo voy a expulsar. Obviamente para la tos se necesitan de otros músculos adicionales, como los músculos abdominales, que también debemos de tener en buenas condiciones para poder expulsar esa voz. Lo que les comentaba, esto es en condiciones habituales, sin alguna alteración. Cuando tenemos alguna neumonía, alguna obstrucción, algún problema en las vías respiratorias, aquí ya entran otros músculos accesorios, músculos que no están preparados para esta función tan prolongada como es el diafragma. Se van a fatigar pronto. Incluso en los niños que todavía no tienen esa maduración a nivel muscular, por eso es que se me fatigan y se me pueden complicar de manera rápida si no los atendemos de manera oportuna, por las características de estas fibras musculares. Aquí es importante pues darle esa atención, tratar de fortalecer a este músculo del diafragma para tener esa garantía de que va a estar funcionando de forma armónica y de forma efectiva para darnos toda esta oxigenación que se debe llevar. Tener en cuenta que ese diafragma en ningún momento, al igual que el corazón, van a descansar. Esto desde que estamos en el vientre, que ya hay actividad a nivel diafragmático, como el corazón ya tiene latido, pues va a estar funcionando desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Aquí es importante pues identificar qué dispositivos tenemos cumpliendo estas tres premisas del fortalecimiento de los músculos, que es ser específico para el músculo que voy a entrenar, tener una resistencia, pues debo de tener una resistencia para estar favoreciendo, estar garantizando que en verdad lo estoy entrenando. Y la tercera, pues, que es la reversibilidad, que si yo lo dejo de entrenar, puedo perder lo que ya gané. Aquí, pues, voy a hacer un poquito de énfasis en que los dispositivos de flujo, como son el instrumento incentivo, que me van el dispositivo que tiene las pelotitas, no me genera ninguna resistencia. Entonces, yo solo estoy manejando flujo. Muchas veces, o lo que hemos visto en la consulta, es que el paciente se enfoca más en elevar las pelotitas, más que tener una adecuada ventilación diafragmática. Y esto creo que, pues sí repercute en la armonía, en la funcionalidad de ese músculo, y creo que lejos de ayudarnos, nos pudiera estar alterando esta dinámica a nivel del diafragma. Otro punto importante es cuando nosotros mandamos a inflar globos, que hace mucho pues era lo que se sugería. Hacer conciencia, teniendo conceptualizado la fisiología y la anatomía de estas estructuras, lo que yo estoy favoreciendo
al inflar un globo es la expiración. Y lo que yo quiero como rehabilitador pulmonar es favorecer la inspiración. Y obviamente el globo pues, no voy a poder inspirar, pero todo depende de lo que nosotros queramos trabajar. Y si nosotros queremos enfocarnos a la inspiración, pues tenemos que reeducar ese patrón y darle pues toda esa atención y a partir de ahí pues tener todos los beneficios que podamos ganar de esto. Incluso en el ejercicio aeróbico, una adecuada ventilación diafragmática pues nos puede garantizar que ese consumo de oxígeno que se está dando por el sistema muscular que estoy forzando, que me está generando consumo de oxígeno, pues voy a estar garantizando que la capacidad pulmonar se esté llevando adecuadamente y que no tenga esa repercusión. Y los músculos de la expiración, como les comentaba, pues va a ser un proceso pasivo en situaciones no patológicas, en situaciones habituales de reposo, y esto pues nada más va a ser la relajación del músculo diafragmático y no va a generar algún consumo energético. Sin embargo, cuando hay alguna complicación o durante el ejercicio, alguna enfermedad, pues aquí ya los músculos respiratorios tienen que actuar de forma activa y pues van a ser tanto los músculos abdominales como los intercostales internos que pues van a expulsar o tratar de comprimir todo ese tórax para favorecer la exhalación. ¿Okay? Bueno, aquí también hablando de la parte hemodinámica, no podemos dejar de fuera a que una situación de anemia, sabemos que la hemoglobina pues, va a ser el mecanismo de transporte de este oxígeno y que de nada sirve que yo tenga la suficiente cantidad de oxígeno del pulmón, del corazón, todo bien, si el vehículo que me va a llevar el oxígeno hacia los tejidos lo voy a tener alterado. Y aquí pues puedo hacer como un paréntesis en que por qué es importante el analizar estas situaciones, incluso cuando yo tengo un paciente, y que lo acabo de ver la semana pasada, una paciente con miomatosis uterina, con sangrados abundantes, pues me van a estar repercutiendo en esta parte, ¿no? Y yo tengo que estar atento en la repercusión que me pueda dar este síndrome anémico y la intervención del ejercicio. Y necesitamos tener como ese enfoque global. ¿Por qué? Porque el tratamiento a lo mejor en esta época que estamos viviendo, pues no se va a dar un tratamiento definitivo como es el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque no hay como esa tensión, está estable, sin embargo debemos ir mejorando o teniendo en cuenta que esta repercusión del ejercicio junto con la anemia, pues sí puede ser una alteración importante y que debemos de abordar desde la parte de la historia clínica para estar identificando y ir pensando en una forma más integral esta situación. Ok, aquí esta parte también es súper importante, la verdad es que la fisiología y la anatomía no la podemos dejar a un lado. ¿Cómo actúa el organismo? ¿Cómo es su respuesta ante estos estímulos hemodinámicos? Vamos a tener la frecuencia ventilatoria como respuesta de estos reguladores, tanto como controladores, como detectores y como efectores. El controlador respiratorio central pues va a constar de grupos de neuronas a nivel del sistema nervioso central que reciben e integran información procedente de los quimiorreceptores y van a enviar impulsos motores para iniciar y mantener la respiración. Esto pues lo vamos a ver de la parte, vamos a tener dos componentes, un componente voluntario y un componente involuntario. Nosotros podemos
respirar de forma voluntaria, el problema, la ventilación. Sin embargo, si yo dejo de respirar por mucho tiempo, puede entrar ahí el sistema involuntario y va a dar ese estímulo para que yo respire. Es como la forma más gruesa o brusca de explicarlo. Estos dos sistemas van a funcionar de forma independiente, pero pues, pueden interactuar entre sí. El control voluntario va a residir en la corteza cerebral, pues que eso es lo que nosotros podemos manejar, manipular, y de la estructura límbica del prosencéfalo. A través de los haces corticovulvar y corticoespinal se van a activar los músculos de la respiración, y el control voluntario es importante para la protección contra la aspiración y la inhalación de gases nocivos, que aquí cuando hay esta aspiración, pues yo tengo que favorecer la tos, y esto es de forma voluntaria. El control central de la respiración va a estar dado el control autónomo, el que nosotros no podemos influir de forma directa, va a estar en el tronco encefálico. Estos generadores centrales de patrones van a ser circuitos neuronales responsables de la función respiratoria, la deglución, la masticación, deambulación y el vómito. Aquí, tener en cuenta que cuando nosotros tenemos a lo mejor la masticación, que es un proceso voluntario, sin embargo, estas fases de la deglución, cuando yo estoy enviando el bolo alimenticio hacia el vestíbulo, ahí yo ya estoy estimulando el sistema involuntario, y de ahí para la vía digestiva, pues yo ya no supe cómo, o sea, yo ya no lo estoy controlando de forma voluntaria. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un daño neurológico, por X patología, incluso pudiera ser como consecuencia de de pacientes post-COVID, esta alteración en la mecánica de la deglución me puede estar generando broncoaspiraciones o microaspiraciones, y esto me puede generar el estímulo, como ya lo habíamos visto, de mal manejo de secreciones, y situación que también tenemos que abordar, o sea, preguntar, indagar más a fondo si tiene estas alteraciones, si está comiendo en consistencias espesas, gruesas, sólidas, y que no tiene alguna alteración de aspiración o de ahogamiento, de atragantamiento. Ok, y pues los responsables del control van a estar situados en la protuberancia y en el bulbo. Acá los tenemos el centro respiratorio. Esto, cuando pasa alguna alteración a nivel de hipoxia, cuando hay alguna alteración o un descontrol en el pH por aumento del dióxido de carbono, pues estos quimioreceptores o mecanorreceptores pues van a estar de forma central y periférico, pues nos van a dar una respuesta a nivel de la musculatura ventilatoria. Los quimioreceptores centrales van a estar localizados en el hipotálamo, en el cerebelo y en el tronco encefálico, y van a responder a las altas concentraciones de hidrogeniones, que pues esto nos va a dar la acidosis, ya sea tanto metabólica como respiratoria. Este estímulo pues va a dar una respuesta ventilatoria, y pues esta va a ser la cual vamos a tener esa situación de hiperpnea, que pues nos va a estar estimulando este diafragma de acuerdo a las repercusiones que pudiéramos tener a nivel de estas sustancias. Bueno, los receptores centrales pues, van a estar en el sistema nervioso central. Aquí el líquido cefalorraquídeo pues, va a ser el que va a tener estas concentraciones de
pH que se va a dar al aumento del dióxido de carbono y que esto pues, nos va a generar aumento en la ventilación. Los quimiorreceptores periféricos, que a diferencia de los centrales, estos son más sensibles. Los centrales todavía tienen como esa capacidad de adaptarse y después de un tiempo crónico, pues la respuesta puede incluso hasta alentarse o tener una respuesta menos favorable que los periféricos. Los periféricos van a estar localizados en la bifurcación de las carótidas y los cuerpos aórticos, y estos van a detectar alteraciones en la presión del oxígeno. Y esto pues va a estar, estos cambios van a estar en el potencial de membrana dependiente de canales de potasio sensibles al oxígeno, que esta va a ser como la vía en la cual si se detecta una baja en la presión de oxígeno, pues vamos a tener una respuesta a nivel de la ventilación para compensar esta situación de hipoxia. Los quimiorreceptores periféricos pues van a estar en los cuerpos carotídeos. Esta presión o este estímulo se va a dar a partir de los 500 milímetros de mercurio. Sin embargo, vamos a tener una respuesta exponencial cuando tenemos una disminución por abajo de 50 milímetros de mercurio. Y esto, pues, lo vamos a ver clínicamente con esa disnea. Okay. También estos quimiorreceptores periféricos van a estar estimulados por la presión de dióxido de carbono, van a producir un aumento más pequeño en la ventilación del efecto sobre los quimiorreceptores centrales, como les había comentado, y estos pues, van a ser más rápidos los periféricos. La disminución del pH también va a estimular los periféricos, sin embargo, pues la situación es más enfocada hacia la presión de los gases arteriales. Aquí tenemos las dos situaciones, tanto los centrales como los periféricos. ¿Y qué repercusión o por qué tanto choro en el sentido de por qué es importante tener esto conceptualizado, estos sistemas? Cuando tenemos una valoración durante el día, pues esta activación de estos músculos pueden estar sin ninguna alteración, sin ningún problema. El problema está cuando mi paciente está dormido. ¿Por qué? Porque ahí la actividad muscular pues está más abatida, más disminuida, no es que se pierda por completo. Sin embargo, si yo tengo una alteración a nivel del pulmón inflamatorio o estructural, y durante el día yo le checo la saturación, lo reviso, veo que los campos están bien, no hay ningún problema, pero sí debo de estar pensando en que el síndrome de apnea obstructiva del sueño o alguna desaturación por todas estas repercusiones que hay por alteraciones pulmonares, me pueden estar repercutiendo a nivel del sistema hemodinámico y pues tengo que atender esta situación. Entonces, en el sueño, la sensibilidad central al dióxido de carbono pues, va a estar disminuida, la presión del dióxido de carbono va a estar aumentada en comparación con la vigilia y pues aquí debemos de enfocarnos clínicamente en estas fases del sueño. La fase del sueño REM pues va a ser como esta parte donde vamos a tener el cerebro va a estar inactivo, pero el cuerpo todavía va a estar móvil, o sea, va a haber alguna actividad. Cuando ya llegamos a la fase REM 2, aquí pues va a ser un cerebro muy activo, pero en un cuerpo paralizado. ¿Y esto qué repercusión tiene? Que si yo, esa capacidad pulmonar o esa distensión del tórax, al relajar estos músculos, pues voy a favorecer que se esté favoreciendo esa movilización del tórax. Aquí, en esta fase, pues ya voy a tener una fase de sueño reparador y pues esto me va a garantizar que yo al otro día
pues esté descansado, esté haciendo mis actividades sin ninguna repercusión. ¿Qué pasa cuando yo estoy en una fase REM 1, apenas estoy llegando a la fase REM 2, para el sueño reparador, y en ese momento tengo un estímulo del dióxido de carbono, y este estímulo a nivel del sistema nervioso central me va a despertar, inconscientemente, me va a estimular al diafragma para que yo ventile por esta desaturación. Esto me va a estar evitando que yo esté llegando al sueño reparador, que durante el sueño me esté despertando por esa sensación de falta de aire, que al otro día tenga pérdida de la concentración, tenga somnolencia, tenga cefalea, y que todo esto pues me va a estar repercutiendo en la calidad de vida. Y esto estoy hablando en la situación tanto estas alteraciones anatómicas que me pudieran estar ocasionando una restricción en la entrada de aire, como alteraciones estructurales a nivel del sistema respiratorio, y que esto me puede repercutir en la calidad de vida. Como dato importante, en los recién nacidos del término van a presentar un 50% de sueño REM, y los adultos un 20%. Esto es lo que les comentaba, que la finalidad de esta relajación muscular pues va a hacer que el tórax esté más distendible. Sin embargo, los músculos de la lengua, los músculos de la vía aérea superior, me pueden generar una relajación de este músculo, y este músculo se puede ir hacia la parte posterior y me puede generar una obstrucción aún mayor de esta vía respiratoria o ventilatoria de esta obstrucción. Y esto favorecer la hipercapnia, mantener ese dióxido de carbono más elevado, y esa respuesta o ese estímulo que les he comentado en diapositivas. Ok. Aquí la hipoxia y la hipercapnia que pudiera generar esta respuesta, este mecanismo de control respiratorio, se va a alterar cuando se exponen a enfermedades crónicas. Los pacientes con insuficiencia pulmonar crónica, con presión de CO2 elevada, aquí lo que les comentaba, cuando ya tenemos esta adaptación, esta forma de este estímulo de forma crónica, el sistema central pues no va a tener esa habilidad de responder de forma habitual, y pues aquí tenemos que considerar todos estos datos clínicos de hipercapnia nocturna para hacer una intervención. Primero, identificar cuál es la causa, cuál es la situación en la que podamos dar una intervención con el equipo multidisciplinario, donde puede entrar aquí el neumólogo que tenga esa capacitación en problemas o alteraciones del sueño, o otorrinolaringología, que también a partir de esas repercusiones estructurales que probablemente a lo mejor yo a la exploración física pueda detectar a nivel visible, o si no, pues tratar de hacer una rinoscopía o algo más avanzado por parte del servicio de otorrino, e identificar cuál tratamiento puede ser médico, darle la oportunidad, si es que así lo considera el otorrino, o un tratamiento quirúrgico. Ok, esta diapositiva creo que es importante, ya que la respuesta ventilatoria a la hipoxemia arterial depende predominantemente de la estimulación de los quimiorreceptores periféricos por una presión de oxígeno baja. Aquí, la administración de la cantidad de oxígeno elevada conlleva un riesgo de eliminación brusca del estímulo hipóxico. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un problema, a lo mejor de neuromuscular,
restrictivo de forma externa, donde sé que la alteración no es a nivel del pulmón, sino es una complicación de la bomba, del músculo, que me está afectando la ventilación, ¿qué es lo que pasa? Y como ya lo vimos con las diapositivas previas, si yo creo que pues desatura, pues le voy a poner el oxígeno suplementario para que ese oxígeno se eleve. Si se eleva por 99, 100%, la respuesta que va a tener el cerebro va a decir, pues ya está bien de oxígeno, entonces vamos a disminuir la actividad de ese diafragma. Y eso me puede generar narcosis por CO2 y coma. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo estoy generando con una oxigenación elevada, pues me va a estar disminuyendo, limitando esa respuesta hacia el diafragma. Y creo que esto es importante y lo podemos ver más en enfermedades neuromusculares como distrofia muscular Duchenne, que yo estoy convencido de que el plan de tratamiento de manejo, lejos de oxígeno suplementario, debe de ser con ventilación mecánica, que este aparato, este dispositivo, me va a garantizar que yo esté favoreciendo o sustituyendo el mecanismo del diafragma, y no es el oxígeno el que estoy administrando de forma suplementaria. Ok, pues aquí en la evaluación clínica creo que sí es bastante importante poner mucha atención en lo que viene de aquí en adelante, porque creo que el abordaje, bueno, en lo personal, el tiempo en el que yo me tardo en hacer este abordaje en los pacientes post-COVID, dentro de toda la estructura que debemos de tener, los cuidados que debemos de tener, pues me lleva desde 2 horas de interrogatorio, de exploración, de evaluación, incluso hasta podemos prolongar a evaluaciones con equipo para ver la función pulmonar, pues ya sería otros 2 horarios. Esto creo que por todo lo que les he comentado tiene una repercusión, o debemos de identificar cuál es la parte esencial o primordial de cada persona, y esto van a ver que tiene siempre un porqué. Ok. Las enfermedades neuromusculares, el síndrome de reposo prolongado, las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, restrictivas, pueden afectar la función pulmonar, como ya lo vimos, por alteración en los centros de la respiración, este impulso, las vías nerviosas, alteración en las vías respiratorias, muy frecuentemente los músculos, esta debilidad muscular se va a ver afectada, y obviamente el desacondicionamiento físico, específicamente para los pacientes post-COVID. Y que esto, es cuando ellos ven esa necesidad de que algo no está bien cuando suben escaleras o quieren caminar a la mejor distancias que antes lo podían lograr y que ahorita ya les cuesta mucho trabajo. Aquí, la historia clínica, pues va a ser, debe ser una historia clínica bastante detallada, como ya habíamos visto, o sea, no debemos de enfocarnos nada más a la repercusión de las complicaciones que tienen por la infección de COVID, sino ver cómo estaba antes, ver esos antecedentes, esa hiperreactividad, si tienen asma, si tienen EPOC, si son fumadores crónicos, si tienen alguna enfermedad neuromuscular, si estaban comiendo bien, incluso si caminaban antes de tener COVID. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues va a ser mis objetivos de tratamiento. Es importante ver que dependiendo de cada patología, es el abordaje que se va a dar.
¿Por qué? Porque no podemos hacer una receta de cocina para decir, ¿sabes qué? Ah, pues haz esto, ve a tu casa y me dices cómo te fue. No, aquí creo que es importante, las personas que van a asistir a nuestros centros de trabajo van a ir porque tienen una necesidad. El paciente que evolucionó favorablemente y que no tiene esa repercusión, les aseguro que no nos va a buscar. El que sí tiene esa repercusión hemodinámica, esas ganas de salir, es porque ya detectó alguna alteración y yo no me puedo enfocar en que nada más las complicaciones son por la enfermedad de COVID, sino debo de integrar un diagnóstico, abordarlo de una manera pues más integral, checando toda la parte hemodinámica y a partir de ahí implementar un plan de tratamiento, porque les repito, todos, digo, son independientes, algunos a lo mejor vienen con problemas musculares de hombro, de alteraciones en la sensibilidad, debilidad muscular, y todos pues deben de tener una boca. Es importante, como ya les mencionaba, la mecánica de la masticación, de la deglución, controlar el reflujo gastroesofágico, este tipo de alergias, de atopias que pudieran afectar de manera considerable la situación clínica de nuestro paciente y obviamente el padecimiento actual acá, híjole, por seguridad de nosotros, del personal, creo que al día de hoy se ha sobrediagnosticado el COVID en relación a que pues las pruebas de PCR no son tan habituales para hacerlas. Y me ha tocado en varias ocasiones, varios pacientes, que nada más por una faringitis, se diagnostican con COVID, se aíslan, tienen ese síndrome de reposo prolongado, ese desacondicionamiento físico, y creo que si nosotros no identificamos a este tipo de personas y nos confiamos de que ya es un paciente post-COVID y que ya tiene la inmunidad para que nosotros estemos en menos riesgo y que nosotros al explorar o al generar todas estas técnicas que son generadoras de aerosoles, nadie me garantiza que en el transcurso con la implementación del plan de tratamiento pueda tener esta infección y que yo ponga en riesgo a todo mi personal para ahora sí tener COVID. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, indagar, incluso platicarlo con el responsable del área, que pues aquí, no sé, el médico, pues platicarlo con sus terapeutas y decir, ¿sabes qué? Aquí yo tengo duda, no tiene diagnóstico con PCR, si no es clínico, para mí que por clínica no tuvo a lo mejor los datos específicos para hacer COVID y él corre riesgo en el transcurso de hay que tener mucho cuidado. El uso del equipo de protección personal debe de ser bien específico para ambos, tanto para el médico que va a explorar. Yo creo que nadie se aventaría a explorar todo lo que es la vía respiratoria superior, que ya les dije que es importante identificar, inclusive sabiendo que ya tenemos inmunidad y que ya pasó el lapso de contagiosidad. Creo que esta situación es bastante delicada, importante detenernos, analizar las cosas que pudieran estar pasando y pues darle el abordaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean pacientes que no son diagnosticados específicamente con COVID, pero tienen todas las secuelas de un síndrome de reposo prolongado y que debemos de atenderla. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda y decir, ¿sabes qué? Como tú no tienes como el criterio de esto, pues quedas por fuera. No, también debemos de incorporarlos al programa de reacondicionamiento con toda la batería de pruebas que se debe de hacer, pero sí hacer énfasis en esta situación. Y pues aquí del padecimiento actual, pues también es importante ver la evolución, ver si estuvo grave, si estuvo intubado, si tuvo alguna secuela,
y dependiendo de esto, pues abordarlo, ¿no? El plan de tratamiento, el manejo que se dio, pues también es importante para identificar si tiene pruebas de imagen, de laboratorio, para identificar todas estas complicaciones que pudieran generarse a partir del evento agudo. La exploración física, obviamente, pues signos vitales con somatometría es básica para desde ahí ir identificando alteraciones hemodinámicas. Toda esta parte que yo les comentaba del sistema simpático o parasimpático, que ese es el que nos va a controlar tanto la frecuencia cardíaca, la parte hemodinámica, pues también se puede ver alterada, y creo que sí es a un punto que debemos de tener identificado para el abordaje. Incluso la pérdida de peso también es muy importante o muy marcada con estos pacientes y que debemos de abordar por parte de nutrición como equipo inter o multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el que yo esté fortaleciendo un músculo, pues voy a estar gastando esa energía, esas proteínas que necesito tener contemplada para que todo el programa de rehabilitación pues se lleve de la mejor manera. Lo que les comentaba, o sea, muchas veces la simple o el simple aseo de las fosas nasales por acúmulo de secreciones, pues es lo que nos puede hacer la diferencia en el plan de tratamiento. Revisar la cavidad oral, de cómo están las amígdalas, si no hay infección agregada, faringoamigdalitis, cuando tienen mucho dolor. Esta hipertrofia de amígdalas puede ser contribuyente para generar lo que es obstrucción de la vía aérea y pues darme también una repercusión a nivel hemodinámico por la baja en la saturación de oxígeno. La inspección del tórax, ver qué tipo de tórax tenemos, tórax entonel, excavatum, caminatum. Esta inspección es importante, ¿por qué? Porque yo debo de tener esa elasticidad, esa compliance de la caja torácica para favorecer el reclutamiento alveolar. La columna, aquí digo, yo les puedo decir, ¿sabes qué? Pues, COVID no respeta a pacientes con discapacidad, con alguna alteración, o sea, agarra parejo. Y aquí la situación de un paciente que a lo mejor tenga una escoliosis, una rotoescoliosis que me está generando una restricción aún mayor a nivel de este pulmón, pues necesitamos darle esa atención, inclusive aunque no tenga complicaciones de COVID. Estos pacientes tienen una restricción bastante considerable y con la intervención de rehabilitación pulmonar, pues vamos a favorecer la calidad de vida junto con el cirujano de columna que pudiera intervenir en algún momento para la alineación. Esto creo que es importante también mencionarlo porque se debe de abordar de una forma multidisciplinaria. Pues la auscultación en todos los lóbulos pulmonares, como les comentaba, la anatomía es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no me puedo enfocar nada más a la parte anterior del tórax. Ya vimos que el lóbulo inferior está más enfocado en la parte posterior, y esto, pues si yo nada más ausculto esta parte y no detecto que haya a lo mejor estertores por ese mal manejo de secreciones en la parte posterior, pues estaría restringiendo, limitando mi abordaje. Esto es importante, ¿por qué? Y aplicarlo todos los días en los que nosotros vayamos a hacer alguna intervención. Aquí no me van a dejar mentir mis compañeras, que un día puede estar bien el paciente y al otro día ya se complicó por ese mal manejo de secreciones, por esas sibilancias, ese broncoespasmo que pudiera tener, y que esto pues lo tenemos que atender de manera paulatina. Por eso es que yo insisto en que cuando tengamos pacientes o vamos a abordar estos pacientes, pues debemos de estar ahí vigilando. El responsable de estas áreas pues debe de estar ahí al pie del cañón para ver qué complicaciones pudieran existir
durante el proceso de rehabilitación pulmonar. Pues aquí la frecuencia respiratoria, pues tenemos que identificarla, ver cómo se está dando, si hay una polinea, una hipernea, si se modifica con la sedestación, si aumenta con el decúbito supino, que esto pues nos puede sugerir una debilidad diafragmática, que no es el estándar para decir que hay debilidad. Hay otras pruebas más específicas para identificar esta debilidad de forma cuantitativa y a partir de ahí implementar un tratamiento de fortalecimiento. Lo que les comentaba, la valoración del estado nutricional, es importante el peso, la talla, sacar el índice de masa corporal y pues darle la atención. Nosotros usamos escalas para identificar la fuerza de los músculos periféricos. Aquí la visión global o general de esta parte externa, podemos inferir que si yo tengo una debilidad a nivel de la musculatura periférica, estas escalas, probablemente también tenga una debilidad a nivel del diafragma. Y entonces, si es muy marcada esta debilidad, pues tengo que hacer una exploración o una valoración de esta fuerza de los músculos para implementar un tratamiento. Todo es un conjunto, necesitamos estar pensando qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestro paciente cuando detectamos este tipo de complicaciones. Aquí estos síntomas, pues prácticamente van relacionados con la hipercapnia nocturna, y que creo que cuando nosotros hacemos destete del oxígeno por la noche, que ya les dije que esto se modifica bastante, tenemos que tener estos signos y síntomas presentes para decidir si ya es apto para quitar el oxígeno suplementario por la noche o todavía se lo dejamos de forma paulatina. Que tengan mucho sueño durante el día, la cefalea durante el día, que tengan un sueño no reparador, que se estén durmiendo constantemente durante el día, que tengan esa disnea no explicada, que cuando se cambien de posición pues tengan esa dificultad respiratoria, cuando despiertan que tengan esa reducción en la amplitud de voz, que tengan esa voz gruesa, con flema. Cuando tenemos una tos ineficaz, como les había comentado, la tos para nosotros es el mecanismo de defensa natural que debemos de tener presente y que debe de ser efectivo. Si durante la exploración o el interrogatorio, cuando tose, usted bien siente que tose adecuadamente, no, me cuesta mucho trabajo, luego tengo la flema y no la puedo expectorar, pues aguas, porque ahí pues ya tanto los músculos inspiratorios como los músculos expiratorios probablemente estén afectados. Si a esto yo le agrego que se me está enfermando constantemente de vías respiratorias, pues aguas. Y toda esta repercusión hemodinámica por hipoxia, pues me puede dar alteraciones a nivel sistémico y también generar esta parte de pérdida de peso. Cuando nosotros hacemos la espirometría cuando medimos la capacidad vital forzada en sedestación y hacemos una prueba en decúbito supino acostado y hay una reducción de más del 20%, esto infiere que la musculatura o la fuerza del músculo del diafragma está débil, y ahí hay que hacer otra prueba de Pimax y Pmax, que son presiones inspiratorias máximas y presiones expiratorias máximas, con un equipo específico para tener una forma cuantitativa de decir, fíjate, acá yo te estoy demostrando que sí tienes esa debilidad y ahora vamos a comprar el equipo, que no es un equipo barato, económico, accesible, para fortalecer. Obviamente no se van a fortalecer a todos los pacientes, debemos de tener ese criterio para decir quién sí es candidato para fortalecer y quién no. Y aquí entra pues la batería que de alguna manera nosotros aquí en el centro tenemos para hacer un abordaje integral
y pues estar valorando a nuestros pacientes y ofrecerles un plan de tratamiento individualizado y que pues esto sea la forma de mejorar la calidad de vida. Ok, pues hay muchos consensos internacionales. Ahorita la bibliografía creo que pues se ha abierto mucho y donde quiera lo podemos encontrar de cuáles son las pruebas que pues vamos a base para abordar. Lo que ya les había comentado. La primera pues es la espirometría, que pues, nos va a valorar los volúmenes pulmonares, la función de las vías aéreas. La otra es la porsimetría, que nos va a dar la parte de las presiones inspiratorias y expiratorias, que yo creo que al final les voy a mostrar ese equipo que tenemos aquí y ver de qué manera vamos a prescribir, dependiendo de los resultados de estas pruebas, el ejercicio o la rehabilitación pulmonar. El pico flujo de tos, fíjense que este es muy importante, es un dispositivo que pues también, digo, ahorita por circunstancias de contingencia, pues se ha elevado bastante el costo de este dispositivo. Es un dispositivo sencillo, individual, y el cual nos puede medir de forma cuantitativa la tos. Y esto se va a dar en litros por minuto, y que a partir de la disminución, que lo habitual es por arriba de 350, cuando yo tengo una disminución por arriba de 260, pues ya puedo inferir que hay problemas para tener esta tos efectiva. Y obviamente, pues aquí no puede faltar, pero por nada, la oximetría, que va a ser como la manera en la cual nosotros podemos estar identificando cómo va evolucionando durante la evaluación, inclusive durante la intervención, esta saturación de oxígeno. ¿Para qué? Para de ahí determinar si no hay ninguna repercusión o vamos a adicionar el oxígeno suplementario, que creo que también es importante, pues mantenerlo en nuestras unidades por cualquier eventualidad. Y la capnografía, este equipo, pues obviamente, si nosotros ya conocemos la parte fisiológica de qué repercusión tiene el dióxido de carbono a nivel central, a nivel periférico, pues también es importante identificarlo. Lo ideal sería hacerla en la noche, que es cuando tenemos mayor compromiso. Para ese estudio pues existe la poligrafía o la polisomnografía para identificar alteraciones durante el sueño. La capnografía y yo la ocupo cuando tengo pacientes que ya son de manera crónica, en enfermedades neuromusculares específicamente, y que a pesar de la intervención base, pues ellos por la evolución de la enfermedad, pues me van a tener esta debilidad crónica, degenerativa, y que durante la noche, como no lo puedo evaluar, pero si lo evalúo en el día y me está dando cifras de dióxido de carbono elevadas, pues eso me abre un panorama más amplio y me dice que probablemente lo más seguro es que durante la noche esté peor, ¿no? Y ahí pues ya implementar un plan de tratamiento en base a esa situación. La espirometría, pues esto pues vamos a ver, es como la más estandarizada. Creo que la espirometría pues está subestimada, no es como un electrocardiograma, que pues este es más habitual, más accesible de hacer en cualquier centro, y que pues esto nos puede dar un panorama un poquito más amplio de la condición de salud que pueda tener cada paciente, tanto de un problema restrictivo como de un obstructivo, y que esto pues va a modificar el plan de tratamiento. Obviamente el plan de tratamiento en situaciones delicadas pues va a ir enfocada con el neumólogo, que pues él es el especialista en dar un tratamiento a nivel de medicamentos para ver o para darle ese manejo más en situaciones obstructivas. En restrictivas, pues esa es como la rehabilitación, el rehabilitador general o el rehabilitador pulmonar, para pues dar esa contención y favorecer esa funcionalidad
esa parte restrictiva. Pues aquí vamos a ver, digo, no me quiero meter muy a fondo de eso, creo que pues nada más es como en general para qué sirve, cómo nos funciona y qué podemos identificar. Pico flujo de tos, este dispositivo es el que ven en la parte superior. Tenemos varios dispositivos. Como ven, están graduados. Aquí la técnica es hacer una inspiración forzada y toser. Al toser vamos a mover el que nos va a señalar hasta qué puntaje va a dar, y lo normal es arriba de 350 litros por minuto, que si pues, tenemos ese puntaje, pues ya podemos decir que la musculatura, o inferir que la musculatura pues, se encuentra bastante estable, y si sale por abajo de 260, inclusive de menor de 160, pues este paciente tiene mucho riesgo de cursar con neumonías, porque es una tos débil. Ok, aquí pues las fases de la tos las vamos a dividir en tres. Inspiratoria profunda, la primera, la segunda va a ser un cierre glótico que no va a permitir ni la entrada ni la salida de aire, y la tercera fase va a ser una fase expulsiva, donde vamos a activar los músculos de la expiración, los músculos abdominales, para expulsar esta flema. Y pues esto, o sea, aquí lo que quiero proyectar o transmitir es que necesitamos de una adecuada ventilación, una adecuada ventilación diafragmática para tener esa capacidad alveolar, esa capacidad pulmonar al máximo, y que esa misma entrada de aire pues sea la que vamos a expulsar con ayuda de los músculos abdominales o respiratorios. Ok, es lo que les comentaba, pues hay que tener coordinación tanto en los músculos inspiratorios como expiratorios. El dispositivo que les enseñé, pues lo podemos hacer con una boquilla, obstruyendo la nariz, o con una mascarilla total, dependiendo de la situación clínica. Y pues aquí vamos a hacer de 4 a 7 intentos, y pues vamos a ver que estos pues estén prácticamente en rangos superiores, es el que vamos a considerar el que esté en rangos superiores. Hacer énfasis en que es tos, no es soplar, porque esto sí nos puede generar alteraciones en el resultado. Lo que les comentaba, los valores normales y el pico flujo de tos menor de 160 litros por minuto, pues nos puede predecir exacerbaciones pulmonares graves. La sensibilidad y la especificidad pues no es tan elevada, sin embargo, por cuestiones económicas, creo que pues es un dispositivo más accesible y que podemos utilizar. Okay. Las presiones respiratorias están máximas voluntarias, este es el PIMAX y el PEMAX. Se va a llevar a cabo con este dispositivo. Como podemos ver aquí, tenemos tanto la pieza bucal, que puede ser por la boca, y la pieza nasal. Aquí la presión inspiratoria máxima se ha estudiado bastante, y los indicios van desde poner unos balones intraesofágicos y uno en la cámara gástrica. Se hace una inspiración profunda y se miden las presiones. Hay una diferencia entre esas dos, y ese es el resultado que pudiera dar, que nos puede dar o garantizar que estamos midiendo cuantitativamente esa diferencia de presiones. Eso es como lo más directo. Hay también electromiografía, pero ese es invasivo también, y pues tiene varias repercusiones.
Otro método que también podemos usar es el ultrasonido, que para esto pues debemos de tener personal capacitado, donde se mide el grosor del diafragma en una inspiración profunda, el grosor en una expiración, se saca un índice y dependiendo de ese porcentaje, pues vamos a tener una visión más general. En base a la parte de los balones, se ha comparado con el dispositivo y pues no ha habido alguna diferencia significativa, y la caja de dispositivo es que es no invasivo, y la parte de la nariz, de la prueba en la nariz, tiene una mejor adaptabilidad, una mejor coincidencia con la de los balones. ¿Por qué? Porque aquí en la boca puedo estar alterando con el inflar las mejillas, con todos estos músculos de la boca pueden dar una alteración adicional al resultado de estas presiones, alteraciones. Vamos a ver la parte inspiratoria, las maniobras de iniciarse a través de un volumen residual, que es para sacar todo el aire y a partir de ahí hacer una inspiración máxima. Y para la PEMAX debo de hacer contrario, desde de una capacidad pulmonar total, meter todo el aire y a partir de ahí soplar. Y estas técnicas son deben de ser específicas, las deben de realizar de manera precisa para que no haya una diferencia en el resultado y de ahí tratar de interpretarlas de la mejor manera. La técnica rigurosa, pues no es válida en individuos que tengan alteraciones en la musculatura orofaringea cuando queremos hacerla con la pieza bucal. Ahí lo que se sugiere es mejor la nasal. Por cuestiones de contingencia, estos dispositivos deben de llevar un filtro. Esto pues también genera más costo y la situación es tratar de cuidar el equipo para no contaminarlo y que pues a lo mejor en una evaluación subsecuente pues andemos teniendo estas repercusiones por no tener esa precaución. Aquí debemos de descansar entre cada prueba 1 minuto. La mejor prueba, o cuando nosotros estamos haciendo una prueba bastante buena, es cuando hay una diferencia entre cada prueba de 5 a 10 centímetros de agua. Este es el dispositivo. Aquí vemos la pieza bucal y la pieza nasal. Esta pieza nasal tenemos varias medidas para ver también cómo está la fosa nasal y que no haya fuga. Estas son la interpretación de los resultados, que podemos tener un excelente cuando la diferencia entre cada prueba son de 5 centímetros de agua, una buena prueba entre 5 y 10 y así sucesivamente. Ok, lo que les comentaba, que la prueba de la nariz pues va a tener una relación bastante significativa con las de los balones del esófago, y pues esto pues nos puede ayudar también cuando hay tiempo de hacer la parte de la boca y la parte de la nariz. Sin embargo, pues con una que hagamos, pero que sea con una buena replicabilidad, va a ser buena. Aquí el rango de referencia para decir, ¿sabes que si está normal o si está débil? Pues lo podemos ver, las que ya están descritas, algunas que contemplan tanto la talla, el peso, algunos la edad, y dependiendo de estos resultados, pues va a ser lo que nosotros vamos a estar comparando. Pues ya a partir de este resultado nosotros podemos hacer una prescripción con un dispositivo que me va a generar resistencia si encuentro debilidad muscular, y yo lo voy a estar dando al 30 o al 20% dependiendo de la debilidad,
del resultado que tengo para comenzar el fortalecimiento y cumplir con estas condiciones que me genera el fortalecimiento de la fortalecimiento muscular general, pero específicamente para el diafragma. Hacer esa diferencia, que no es lo mismo los resultados tanto mujeres como en hombres, y que dependiendo de la edad, pues este resultado pues va a ir cambiando. Aquí tenemos como una tablita más o menos de lo que podemos encontrar en las presiones, tanto en la nariz como en la boca, y los resultados que nos puede dar. Ok. Otra valoración, Carla, pues va a ser esta, la SPPB, que pues nos va a evaluar 3 rubros. Cuando tengo pacientes que no pueden realizar una marcha adecuada por esta debilidad muscular, pues voy a tener estos puntajes. Vamos a valorar primero el test del equilibrio, donde vamos a poner a nuestro paciente con los pies juntos, vamos a tomar el tiempo. Si cumple esos 10 segundos, pues vamos a darle un punto. Vamos a pedirle que haga una posición en semi-tándem, que es poner el dedo, el pie, un pie enfrente y otro pie con el dedo gordo, y también debe, si los supera esos 10 segundos, pues le vamos a dar otro punto, y después vamos a hacer el tándem, que ese sería un pie atrás del otro, tocando el talón posterior del otro pie, y igual vamos a tomar los 10 segundos. Aquí vamos a identificar si dura los 10 segundos o va de los 3 a los 9.9 segundos, y dependiendo de eso, pues vamos a darle un puntaje. El test de velocidad de marcha, pues acá vamos a medir el tiempo en un rango de 4 metros. Vamos a ver cuánto se tarda en completar esos 4 metros, y dependiendo del tiempo, pues va a ser los puntos que le vamos a dar. El test de levantarse de la silla, aquí pues le vamos a pedir que sin apoyarse de las manos se levante de la silla en 5 repeticiones. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda, y dependiendo igual del tiempo le vamos a dar un puntaje. Y aquí va a estar el puntaje. De 0 a 3 puntos, pues va a ser una limitación severa. De 4 a 6, limitación moderada. De 7 a 9, limitación leve. Y de 10 a 12, mínima limitación. ¿Esto para qué me sirve? Para que a partir de ahí, pues yo ya esté implementando un plan de tratamiento tanto de fortalecimiento como de equilibrio. Y si yo quiero acondicionar, pues no lo voy a someter a una banda o a una marcha, sino probablemente a lo mejor en un ergómetro de brazos, en un ergómetro de piernas, donde tengo un paciente sentado, pues puede estar manejando de manera integral desde el fortalecimiento como la repercusión hemodinámica en el acondicionamiento físico. Ok. El cuestionario respiratorio de St. George, este es una batería que se realizó para pacientes con EPOC. Esto habla de la percepción, del impacto que tienen de estos problemas respiratorios en su vida, en la calidad de vida. Consta de 50 preguntas, van a estar divididos en 3 escalas: síntomas, actividad, impacto. Aquí, pues, estas preguntas las pueden contestar ellos mismos, o también lo recomendable es irlos guiando, y pues van a ir enfocadas a toda esta repercusión en la vida cotidiana que pueda dar este problema que tenemos, y que necesitamos ir evaluando de forma cuantitativa para intervención de rehabilitación, en la parte de intervención del tratamiento médico, cómo va a evolucionar a través del transcurso del tiempo, para poder hacer otra batería, otra prueba, y ver cómo se ha modificado. Aquí pues vamos a tener los resultados del 0 al 100%, donde 0 va a ser
una parte donde no vamos a tener alguna alteración en la calidad de vida, y 100% va a ser una alteración máxima en la calidad de vida. La evaluación o el identificar esta evaluación pues es bastante compleja. De hecho, hay sistemas computarizados donde tú metes toda la base y ya te da el resultado, tiene un costo. Hay por cada pregunta tiene su valor ya estandarizado. No es de que sea 0 o 100%, ¿no? Sino tiene 98%, 97%, dependiendo de cada rubro. Y después de eso se hace una suma y ya sacamos, de acuerdo a unas fórmulas, el resultado. No es algo sencillo, es algo complejo, pero creo que es importante para identificar la alteración de la percepción de la calidad de vida que pudiera tener nuestro paciente. Ok, otra de las escalas que utilizamos es la de la fuerza muscular. Aquí la situación es, como les comentaba hace un momento, cuando yo hago una evaluación específica, teniendo en cuenta esta clínica periférica de la disminución en la fuerza de los músculos, puedo inferir que también está alterado el músculo de la ventilación, que es el diafragma, y que aquí, tanto la intervención va a ir enfocada a la condición pulmonar, a la condición de la debilidad del diafragma, como a la debilidad de los músculos periféricos. Y esto, tiene que ir de la mano. O sea, no puedo nada más enfocarme a una parte sin contemplar la otra. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner a mi paciente a trabajar con el brazo y lo tengo débil, lo voy a agotar, lo voy a cansar. Si yo lo voy a poner a caminar, a hacer ejercicio aeróbico, pues necesito tener una adecuada fuerza de los músculos de los miembros inferiores para que se lleve sin ninguna, o de la mejor manera, este acondicionamiento. La prueba de caminata de 6 minutos, yo creo que este es para nosotros como la parte esencial, donde no podemos minimizar esta valoración. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es donde nos va a dar el parteaguas para dar o prescribir un ejercicio aeróbico. Esta prueba es una prueba de carga constante que va a medir la distancia generada en un periodo de 6 minutos, con el paso que nuestro paciente pueda realizar, teniendo en cuenta la escala de Borg de 10 puntos, y que la vamos a mantener entre un 3 y un 4. De oxígeno, si hay una descompensación durante todo el proceso, y esto pues nos va a dar como un panorama un poquito más amplio en todo lo que son las respuestas del sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético, neurosensorial y durante el ejercicio. Es una prueba submáxima. Esta no sustituye a la prueba cardiovascular, a la prueba de esfuerzo. Sin embargo, pues sí nos puede dar una orientación, y que en lo personal, aquí a partir, si hay oportunidad, vamos a ver un caso clínico donde pues el simple hecho de caminar, he ver en varios pacientes que no lo toleran y que incluso me pueden hacer o que me hacen laringoespasmo o broncoespasmo, y son situaciones que hay que estar al pendiente de atenderlas con el broncodilatador, con el oxígeno suplementario, con sillas ahí de ruedas, con camilla, con personal capacitado para llevar a una atención de emergencia, y que esto pues me va a dar el parteaguas de decir,
ingresa al programa, porque el programa de rehabilitación de acondicionamiento físico pues, va a ser un esfuerzo aún mayor y que pues, obviamente voy a estar exponiendo a mi paciente a este tipo de eventualidades. Ok. El equipo que necesitamos para la prueba, la escala de Borg, como les comentaba, debe de estar entre ligero y algo pesado. Debemos de tener una hoja de cálculo donde vamos a ir registrando todas estas situaciones hemodinámicas que pudieran efectuar, el cronómetro para medir cuánto tiempo llevamos, cada minuto estar explicándole cómo vamos, que lo va haciendo bien, sin presionar de que acelere el paso. Eso va a ir a su percepción del esfuerzo, estar checando campos pulmonares antes de la prueba, al final de la prueba, la presión arterial, tener los conos para delimitar una distancia dentro de lo posible que sea de 30 metros, e ir cuantificando cuántas vueltas para de ahí sacar cuántos metros se hizo en el transcurso. Medir y pesar, ya que dependiendo de la talla y el peso, pues vamos a tener una valoración a través de unas fórmulas para identificar a cuántos metros pudieran o es su estimado de que deben de llegar y decir, ¿sabes qué? Pues tú estás en un 50% del predicho o un 20% o estás al 100% dependiendo de lo que logren. Y tener ahí pues todo lo que es el plan de emergencia para cualquier eventualidad. Pues aquí las indicaciones pues son varias. Aquí pues vamos a enfocarnos a los problemas pulmonares y pues ver si son candidatos para ingresar a un programa de rehabilitación pulmonar. Contraindicaciones, pues también hay bastantes, absolutas, relativas, infarto reciente, angina inestable, arritmias, síncope, endocarditis, miocarditis, pericarditis, tromboembolia pulmonar, infarto pulmonar, trombosis, que aquí también me quisiera detener un poquito. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones hemodinámicas con los aumentos del dímero D, de la ferritina, de la PCR, de todas estas fases de reactantes agudas, pues son predisponentes para generar estas alteraciones a nivel de trombosis. Y pues si nosotros no los identificamos desde un inicio, pues estaríamos con esta actividad, con el ejercicio aeróbico, pues estimulando esta parte. La bibliografía dice que es un riesgo mínimo, pero como vemos durante la evolución de la enfermedad, estas alteraciones en estos estudios paraclínicos, pues no podemos minimizar que pudieran tener alguna repercusión a este nivel. Identificar que el asma no esté controlado y pues ver la insuficiencia respiratoria que pudiera generar en etapa antes de la prueba y que nos pueda dar esta repercusión durante la prueba. El estado mental es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo estas alteraciones mentales, pues obviamente pues no me va a seguir indicaciones. Y las contraindicaciones relativas, una estenosis de la arteria coronaria, hipertensión arterial en reposo, mayor de 200 milímetros de mercurio, diastólica de 120, taquicardia, arritmias, bloqueo auriculoventricular, embarazo avanzado o complicado, alteraciones electrolíticas, incapacidad ortopédica para caminar, obviamente es una situación de marcha y esto pues no se va a poder llevar. La saturación de oxígeno en reposo menor de 85, aquí ya sea que lo manejemos con oxígeno suplementario, con esas guías largas y ojo con el carrito y que alguien más lo vaya jalando obviamente y que de ahí mejore la saturación. Si mejora, pues pudiera hacerse, sin embargo, pues ya se queda el criterio. Y frecuencia cardíaca en reposo.
Permítanme tantito. Muy bien. Pues aquí también identificar cuándo debemos de suspender la prueba. Aquí pues todos las alteraciones hemodinámicas o cardíacas, dolor opresivo, dolor torácico, disnea intolerable, marcha titubeante, sudoración, palidez, calambres en miembros pélvicos, que sientan esa sensación de desvanecimiento, que el paciente ya diga, sabes que ya no lo aguanto, ya no lo tolero, que esté en una escala de borde de 5 o de 6, que la oximetría de pulso baje a menor de 80%, y pues esto pues hay que tener esa seguridad para sentarlo, tranquilizarlo, ver cómo se comporta, si revierten estos síntomas, y reportar todo en esta prueba de qué fue por qué fue que suspendió esa prueba, y de ahí pues ya ir identificando el plan, el manejo. Estas son las fórmulas que les comentaba. Hay fórmulas para niños, para interpretar, de acuerdo al predicho, cuántos metros deberían de tener para pues su talla, para su peso y para el sexo también. Ok, muy bien. Pues ahorita, de aquí en adelante, ya viene, o tenía yo contemplado, hacer el abordaje de rehabilitación pulmonar específicamente para el paciente con diagnóstico de COVID en fase hospitalaria, en fase de cuidados intensivos y en fase domiciliaria, en etapa aguda, y en fase de convalescencia. Creo que esto es como todo lo que el abordaje previo, toda la fisiología, anatomía, pues se va a resumir en estas siguientes diapositivas. El objetivo pues es identificar los límites, las contraindicaciones para realizar un programa de rehabilitación pulmonar. Este no es un programa que sea inocuo, que no me vaya a tener repercusiones. Debemos de entender que la intervención me puede generar complicaciones serias, y que pues necesitamos estar atentos a todas estas situaciones. Debemos de valorar la función respiratoria en personas que cursaron con COVID en etapa de recuperación, así como su impacto en calidad de vida. Ya vemos las escalas que podemos usar, brindar programas de rehabilitación pulmonar oportunos y de calidad a la población afectada, y disminuir los síntomas de ansiedad, disnea asociados a los síntomas respiratorios. Aquí hay pocos datos sobre las biopsias, necropsias de pacientes con COVID, pero se han descrito que existe edema, exudado, congestión vascular, todo respuesta inflamatoria bastante severa, que en el parénquima también me puede dar esta inflamación, y que pues esto vamos a ver qué tan reversible pudiera ser en estas etapas. Y como ya vimos en la anatomía, en la fisiología, pues tiene su repercusión a nivel del intercambio de gases. Va a haber esta cascada de la inflamación va a activar a macrófagos, interleuquinas, va a haber una tormenta de citoquinas que a su vez van a generar una lesión inicialmente en el pulmón con síndrome de distrés respiratorio agudo, y que se pueden extender de forma sistémica hasta causar disfunción endotelial, disfunción orgánica múltiple y muerte. El síndrome de distrés respiratorio agudo pues es la presentación más cercana al 50%.
se va a caracterizar por edema en la mayoría de los casos para requerir apoyo. Vamos a tener 3 fases secuenciales: la exudativa, proliferativa y fibroproliferativa. Hay una producción de colágeno, esta pues va a producir una disminución de la distensibilidad y puede impedir el retorno de la fisiología respiratoria normal, que ya esto es un cambio estructural fijo. Vamos a ver, dependiendo de la evaluación, para determinar ante qué situación estamos. Pues se ha relacionado con la ventilación mecánica prolongada y el probable desarrollo de fibrosis pulmonar. Pues las complicaciones comunes, pues va a tener, si va a ser un daño renal agudo, enzimas hepáticas elevadas y un daño cardíaco en etapas agudas. Puede generar pericarditis, derrame pericárdico, arritmia cardíaca súbita. Aquí, tomando en cuenta los estudios que se han analizado hasta el día de hoy, en China, que fue donde iniciaron, pues aquí el daño renal, la disfunción hepática y la lesión cardíaca, pues tenían como cierto porcentaje en estas complicaciones. La lesión cardíaca, y aquí si vamos a tener a pacientes en convalecencia, pues también debemos de contemplar, ¿no?, la complicación cardíaca tardía que se va a desarrollar después de que mejora la enfermedad respiratoria, y esto puede estar relacionado con la edad avanzada. Considerar que también puede haber arritmias auriculares, infarto al miocardio e insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, por todas estas situaciones que ya habíamos comentado de las alteraciones hemodinámicas que pudieran efectuarse y que durante la evaluación tenemos que identificar. La neumonía bacteriana, aunque la bibliografía, y lo pongo acá entre paréntesis, no parece ser una característica importante, creo que al día de hoy, por toda la implementación, incluso la parte hospitalaria y las infecciones nosocomiales, pues puede ser una alteración que nos puede generar distrés respiratorio y que también debemos de contemplar para darle el manejo oportuno. El uso de glucocorticoides o esteroides que se dan en etapas agudas, pues no es inocuo también. Si analizamos la repercusión o los efectos adversos de este medicamento, pues va a ser un efecto a nivel de una miopatía a nivel del músculo, y que esto pues nos puede condicionar a esta debilidad muscular. La distensibilidad pulmonar es alta en comparación con otras etiologías de distrés respiratorio, y la tasa de barotrauma parece ser baja, con solo 2% del neumotórax. Aquí es importante identificar cuando hay mucha distensibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos favoreciendo la ventilación diafragmática, pues vamos a estar aumentando esa distensibilidad, y entonces también tenemos que favorecer la expiración, o sea, tratar de exprimir lo más que se pueda esta capacidad pulmonar. Hay también el riesgo de hipercoagulabilidad, como ya les había comentado, y de trombosis. Aquí pues hay que estar evaluando constantemente con estudios hematológicos para ver cómo están estos fases de reactante aguda, para darle su atención y tratamiento. Las complicaciones neurológicas también son muy comunes, y especialmente el delirio, la encefalopatía, que se manifiestan con agitación y confusión, y que esto pues también va a requerir de que si ya tengo un paciente con estas características, pues que se cede más, y al sedar pues voy a entrar en ese círculo vicioso de más síndrome de reposo prolongado, más alteraciones a nivel muscular, y esta parte de debilidad o de atrofia a nivel del músculo, y que cuando yo lo quiera reincorporar, pues me va a costar más trabajo. También es importante identificar que se han documentado secuelas de Guillain-Barré, y que pues este padecimiento, esta condición de salud, pues también tiene
un abordaje distinto y un plan de tratamiento distinto. Aquí, pues los criterios de seguridad para el inicio de terapia pulmonar, pues como todo, contemplar, digo, acá esta es como una demostración de los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pues hacen, aparte de esas, son nada más ilustrativos, no es que esté un paciente con COVID, por todo el equipo que debería de acción, pero se trata de demostrar pues esas barreras que pudieran utilizarse en pacientes en fase aguda. ¿Por qué? Por estas técnicas que se manejan en la terapia pulmonar son generadoras de aerosoles. Y si yo no me protejo a mi compañero, pues voy a estar favoreciendo pues el contagio. Aquí pues debemos de insistir en el correcto uso del equipo de protección personal completo y así como la colocación y tener cuidado pues o hacer énfasis en el retiro. Aquí la etapa crítica pues va a ser un manejo multidisciplinario desde el intensivista, el neumólogo, enfermería, todo el personal que pudiera intervenir y rehabilitación pulmonar o rehabilitación general a que pues todo este síndrome de reposo prolongado lo podemos manejar desde las bases, desde la movilización temprana, desde los cambios de postura, el prevenir contracturas musculares y pues todo esto mejorar el estado de salud en esa etapa o mantener el estado de salud. En caso de síndrome respiratorio grave, pues una alternativa del rescate ventilatorio va a ser el posicionamiento en prono. Ya vimos cuál es la anatomía o por qué. A lo mejor cuando hay afectación a nivel de todos los lóbulos pulmonares no vamos a tener ese beneficio que estamos esperando, pero pues eso ya va a ser por la severidad de la condición de salud. Muy bien. No sé si tengamos más tiempo. Pues miren, aquí todavía nos falta pues abordar la parte de la intervención temprana en cuidados intensivos. No sé si gusten que lo veamos el día de mañana. Me faltaba también explicar o darles un caso clínico para tener un enfoque de lo que podemos o lo que nosotros nos estamos enfrentando el día a día y también demostrarles el equipo del cual nosotros contamos para pues la atención de este grupo poblacional. Ahorita por cuestiones de tiempo, creo que nos vamos a ir a lo de las preguntas y si hay tiempo el día de mañana, pues retomamos esta parte. Creo que pues es la esencia de por qué ustedes están acá, sin antes menospreciar la parte que ya vimos, que se queden con esa base, que pues eso es lo que a nosotros como rehabilitadores pulmonares pues nos ayuda para sacar adelante toda este plan o este manejo. Bueno, por el momento les agradezco mucho este gran esfuerzo que están haciendo. Yo entiendo que hay una gran necesidad por la atención de estos pacientes. Creo que mi responsabilidad llega a demostrarles o a hacerles ver que existe este servicio, que pues hay muchas cosas por hacer. Creo que nos falta tener un equipo bien establecido, tener tanto equipo médico como personal como material para darles esta atención. Les agradezco mucho su tiempo y su atención.
Agradecemos la participación de nuestro ponente, el doctor Francisco Dasney Rivero Olivar, e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la aplicación. Ok, de las preguntas, hay una la que menciona que si en la prueba de 6 minutos, si el paciente solicita un descanso o una parada, la prueba se pausa o sigue su curso o se detiene por completo. Aquí se tiene que detener e incluso se tiene que identificar cuál es la causa, si es que se puede sustituir como con el oxígeno suplementario por la desaturación, o si la pide que se cancele, pues se cancela y probablemente, dependiendo de la causa, pues se pudiera hacer una nueva prueba, pero iniciar desde cero. ¿También? Vamos a ver las demás preguntas. Ok. ¿En qué momento de la enfermedad por SARS-CoV-2 no es recomendable iniciar fisioterapia pulmonar? Aquí tengo una diapositiva que me faltó presentarles, donde tenemos que evaluar la parte hemodinámica, la parte del tratamiento con aminas, el estado conductual de ansiedad, en el cual tenemos ya varias escalas que debemos identificar y que a lo mejor esta intervención pues no se lleve a cabo de mejor manera, y en estas situaciones pues esperarnos a que hemodinámicamente esté con la parte de rehabilitación pulmonar. Pues esto va a depender de la fase en la que esté, en el estadio. Digo, si tengo un paciente que está sedado, pues más que la rehabilitación pulmonar, pues podemos intervenir con la rehabilitación física. Si nuestro paciente ya coopera y hemodinámicamente está estable, pues ya podemos ir interviniendo de forma dirigida a la parte pulmonar. Okay. En la escala de la fuerza de los músculos, ¿considera algún puntaje a seguir, así como en los pacientes de UCI? O si se utiliza como una escala de valoración de fuerza muscular normal. No, pues aquí el puntaje, si me da un puntaje global de -3 o de 3, que ese es nada más vencer la gravedad en todo el arco de movimiento, eso es muy importante puntualizar para tener una valoración más fidedigna. Pues
pues esto nos está hablando de una debilidad franca. Si estamos en 4 o 5, pues yo creo que esta fuerza pues no se ve tan afectada y aplica pues para todos los pacientes, tanto en unidad de cuidados intensivos como para los que ya están en convalecencia. Ok, muy buena pregunta. En la prueba de caminata de 6 minutos, si el paciente utiliza una prótesis de miembro inferior, ¿se realiza algún ajuste o la prueba o se toma alguna consideración en la estratificación de resultados? No. Aquí obviamente se tiene que hacer, incluso si usan bastón, si usan algún auxiliar de la marcha, se tiene que hacer con ese auxiliar. Prácticamente aquí pues es ver los metros recorridos, y a lo mejor no va a ser la misma comparación con estas fórmulas que hicimos, sin embargo vamos a estar autoevaluando con sus mismos resultados durante la intervención. Vamos a ver qué efecto tuvo al final de este acondicionamiento, de este fortalecimiento que pudiera generar esta parte de la intervención. Digo, es muy buena pregunta, no se sustituyen, no se agregan, esta es la misma prueba, sin embargo, pues vamos a estar ahí evaluando los resultados con sus resultados antes de intervención y después de intervención y ver los cambios hemodinámicos, ¿no?, que hay, porque pues, a lo mejor esto pues, genera un mayor esfuerzo el usar una prótesis. Pues de verdad yo les agradezco mucho, espero el día de mañana ya no van a sentirlo más tedioso, ya va a ser un poquito más práctico. Sí necesitamos, o mi intención era que ustedes tuvieran esta visión más general y que vieran pues cuál es el fundamento. Gracias. Agradecemos a todo el personal de la salud del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla por todo el apoyo y las facilidades para la realización de esta capacitación. De la misma manera, agradecemos a todo el personal de la salud que a través de alguno de los distintos dispositivos electrónicos siguió la presente sesión y se les recuerda que el día de mañana a partir de las 7:30 continuaremos con la capacitación, por lo que se les hace una atenta invitación para acompañarnos. Que pasen un excelente día. Gracias.